la reunión la difundiremos a través de las redes de la asociación, puesto que hemos tenido este problema logístico inesperado. Bueno, la idea, comienzo entonces, era... La idea que teníamos en mente era con esta presentación de La fuerza y el consenso, ensayo sobre Gramsci como historiador, libro que ha sido publicado por la editorial Comares en el año 2021, retomar así las actividades de la Asociación Española de Estudios Gramscianos, que se habían visto muy limitadas por la pandemia y por los efectos que se habían seguido de la misma, y queríamos hacer de esta presentación pues, la primera de varias actividades para retomar un poco el trabajo. La siguiente actividad será la presentación también del libro La fuerza y el consenso, publicado por Guillermo Escolar el año pasado, un libro de Ricardo Lalef, y continuaremos con algunos trabajos más, como la presentación del libro de José Luis Villacañas, que está por aparecer, que es un ensayo sobre el franquismo como revolución pasiva, que iremos viendo conforme evolucione esta sexta ola, si podemos hacerlo ya presencialmente, si tenemos que recurrir a este formato nuevamente, esperemos que en condiciones menos adversas que las que se nos han presentado hoy, ¿no? En la presentación de hoy intervendrán, además del autor, Jaime Pala, que es profesor de Historia en la Universidad de Girona. Intervendrán, además, Fabio Frosini, que es profesor asociado de la Universidad de Urbino, de Filosofía, y Agustín Artese, que es investigador en la Universidad de Buenos Aires, y que está realizando su investigación doctoral sobre Gramsci y problemas cercanos a la cuestión de la revolución pasiva. Como hablábamos antes, yo haré una primera intervención muy breve, que tendrá por finalidad acotar o ubicar el lugar de este libro en la producción española sobre Gramsci, ubicar cuál es la especificidad del libro de Jaime Pala en nuestro contexto. A continuación hablará Agustín, y finalmente intervendrá después Fabio Frosini, y finalmente intervendrá el autor, intervendrá Jaime, dando respuesta a nuestras intervenciones. Bien, yo quisiera entonces ubicar un poco, señalar un poco cómo este libro se ubica en los trabajos que se han realizado en España sobre la figura de Gramsci, y creo que debe decirse que se trata de un libro importante, porque es uno de los poquísimos materiales que se han producido en el contexto español, en la Academia Española, sobre la figura del Sardo, y que ya en una tradición que es más o menos larga y que tiene unas peculiaridades específicas que han sido recogidas por el propio Pala en trabajos anteriores. Y creo que dentro de esta tradición el libro tiene una forma, es uno de los pocos libros como tales que se han producido en un contexto en donde lo habitual es la producción ya sea de introducciones, de antologías, o la utilización de categorías gramscianas un poco para el análisis político inmediato, tomadas de forma más o menos impresionista para llevar a cabo para utilizarlas con fines políticos más o menos inmediatos. En este sentido, creo que es el primer libro relevante, el primer libro con una cierta entidad que se produce en España, desde el libro de Díaz Salazar, desde el proyecto de Gramsci, que es un libro del año 92. Todos los demás textos que se han producido son, como decía, o bien introducciones, o bien pequeños artículos, o bien análisis más o menos periodísticos, o bien usos directos legítimos, pero
no centrados en el estudio detallado de la obra de Gramsci. Y es además el primero, la primera de estas intervenciones que tiene lugar que tiene lugar en esta nueva oleada de estudios gramscianos que podemos datar o que se inicia en el año 2014, que se inicia con la irrupción de Podemos y que de alguna manera marca, ¿no?, la irrupción, marca esta última oleada, digamos, de lecturas gramscianas en España. Y lo hace precisamente, lo hace desde una posición excéntrica con respecto a las principales intervenciones que han signado esta oleada, en una posición excéntrica tanto en las posiciones políticas del autor. No es un autor significado en ninguna de las líneas que han sido protagonistas de esta última lectura de Gramsci, de este último revival gramsciano en el contexto español. Lo hace también desde una posición excéntrica en el ámbito disciplinar. Es un libro muy centrado, elaborado conscientemente desde el ámbito de la historia, de la historiografía, con respecto a una lectura que ha sido eminentemente filosófica, sociológica o politológica, si queremos, o incluso centrada en aquellos elementos compatibles con los del bagaje gramsciano que son compatibles con los estudios culturales. Y en ese sentido el libro de Jaime se ubica en una posición que no es la hegemónica, si queremos decirlo así, en las lecturas españolas de la obra de Gramsci. Y es además una lectura metodológicamente diferente a aquellas que son habituales en el contexto español. No aspira tanto a elaborar lo que podríamos llamar un bricolaje conceptual a partir de los principales los principales conceptos de la obra del autor, con el fin de llevar a cabo un análisis de una coyuntura política específica o la elaboración de una estrategia política para esta coyuntura, sino que se centra más en elementos de contexto de la propia producción gramsciana, o en reconstruir genéticamente los procesos históricos en los que participa el propio Gramsci o a los que el Gramsci alude. O de los que Gramsci de alguna manera deriva algunos de los conceptos que utiliza, a la vez como índice y como factor, si queremos decirlo con Koselleck, de su reflexión, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este marco muy genérico que trato de esbozar un poco para ubicar el tipo de libro que estamos presentando, el tipo de libro que es La fuerza y el contexto, quisiera centrarme solo en tres aspectos y mencionar tres aspectos de la obra que a mí me han llamado bastante la atención. Ante todo, el aspecto principal de la obra es la utilidad que esta obra tiene en el contexto español, y la utilidad que tiene para un lector español y para un lector en lengua castellana de la obra de Gramsci, muy especialmente los capítulos 2, 3 y 5, en mi opinión, que creo que tienen un enorme valor propedéutico, un enorme valor que permite clarificar los aspectos quizá más farragosos, o algunos de los aspectos más farragosos a los que tiene que enfrentarse una persona que tenga la intención de enfrentarse posteriormente al texto de Gramsci, que de alguna manera permiten con un esfuerzo relativamente pequeño, hacerse una panorámica, ¿no?, de procesos históricos que en general son desconocidos para los lectores españoles, y sobre todo de hacerse una panorámica de toda una serie de personajes que fuera del contexto italiano son muy difícilmente conocidos por alguien
por alguien que lea Gramsci desde unas coordenadas históricas y temporales, desde unas coordenadas geográficas y temporales que no sean italianas, y desde nuestro presente, ¿no? Y de esta forma viene a rellenar un hueco que de alguna manera creo que facilita o que de alguna manera progresa en la dirección de permitir que en el contexto español se lleve a cabo una lectura integral de los cuaderni, en tanto que abre aquellas zonas que han sido desatendidas debido a la dificultad inherente que presentan esas notas para el lector español. Y que, por lo tanto, tradicionalmente, como bien se señala al comienzo de la obra, han tendido a ser obviadas, han tendido a ser pasadas por alto como si fuesen esferas de la reflexión gramsciana autocontenidas y que no tenían mucho que ver con el resto de su reflexión teórica o con el resto de conceptos en los que se suele centrar la atención de este tipo de lectura más conceptual, más abstracta a la que me refería anteriormente. En este sentido, además, habría una segunda característica que a mí me ha llamado, me ha parecido que hace que redobla la importancia del libro, por así decirlo, que es su análisis del fascismo, la actual coyuntura española, este ciclo de esta oleada de lectura gramsciana se caracteriza por un fenómeno político, intelectual, en mi opinión, curioso, que es un cambio, ¿no? Entre un primer momento de irrupción que ha supuesto una enorme atención, una renovada atención por la figura de Gramsci, y un práctico abandono de esta figura precisamente en el momento en el que irrumpe en el discurso público, de la izquierda española, la problemática del fascismo, de los nuevos fascismos, etcétera, como si Gramsci fuera un autor que, llegados a esa problemática, no tuviese ya nada que aportar, y entonces se produce ese curioso efecto por el cual, tras una producción desbocada acerca de la figura de Gramsci para explicar fenómenos como el populismo, la transversalidad, la estrategia política, la hegemonía, resulta que Gramsci de repente es un autor que, cuando hay que hablar del fascismo, no tiene absolutamente nada que decir. Esto es una peculiaridad del debate español actual que a mí me llamaba la atención, me chocaba y me costaba explicar. Bueno, y que da lugar a que en este contexto se recurra a otros moldes teóricos para explicar el problema, ¿no? Ya sea explicándolo como un populismo de derechas, todos estos nuevos fascismos, ya sea explicándolo de matrices que más o menos se enfrentan a imágenes estereotípicas del fascismo, moralizantes en ocasiones, estetizantes en otras ocasiones, pero que no son capaces, o que creo que lo que tienen en común es no ser capaces de abordar el fascismo o los nuevos fascismos como fenómenos históricos, ¿no? En este sentido, creo que el libro de Jaime viene a introducir una cuña, y sobre todo el último capítulo, ¿no? A introducir una cuña, ¿no? En el análisis del fascismo, reproduciendo buena parte de la exposición gramsciana, que permite ver los fascismos históricos como procesos políticos con una determinada densidad, con una determinada inserción social, con diferentes etapas, con diferentes que responden a problemas históricos bien concretos y que tienen un desarrollo determinado. Y creo que esto es una exposición a contrapelo un poco de esta tendencia que estamos observando en la realidad, en la política
bueno, en los fenómenos político-intelectuales de la izquierda española en los últimos años. Y ya en tercer lugar, y voy terminando con esto, creo que también habría que señalar que el libro de Jaime es importante todavía en otro sentido, que es en tanto que pretende llevar a cabo una lectura de la obra de Gramsci, en primer lugar que se enfrenta a la bibliografía reciente sobre el autor, que es algo que tampoco ha caracterizado especialmente a la recepción española, que asume que hay todo un trabajo de los últimos años que ha supuesto un salto cualitativo en la exégesis del texto gramsciano y sobre todo que intenta fundamentar textualmente su argumentación, intenta enfrentarse realmente al texto de Gramsci y justificar en base al mismo las afirmaciones que lleva a cabo a lo largo del libro. Y en este sentido creo que es un libro muy importante porque sienta las bases para, digamos, para un salto cualitativo en la discusión. Es decir, el libro puede ser una referencia a partir de la cual se pueden confrontar posturas teniendo como referencia última el texto de Gramsci, es decir, en tanto que tiene una pretensión de fundamentación real en la obra de Gramsci, se puede decir si la lectura es más acertada, menos acertada, se puede discutir, por así decirlo. No se puede decir si la forma en la que el libro acota su objeto de estudio es la más pertinente, si faltan cosas, etcétera, ¿no? Por señalar, ¿no? Por señalar algunas de las cosas que yo discutiría o que me gustaría discutir en otra ocasión, diría, eh, hay elementos del texto bueno, hay elementos de los cuadernos de la cárcel o tópicos teóricos que cabría incluir en un ensayo sobre Gramsci como historiador o incluso en un ensayo que se centrase especialmente en el cuaderno 19 o en las problemáticas del cuaderno 19, que creo que en el libro no se desarrollan completamente o no se desarrollan suficientemente. Pienso, por ejemplo, en toda la problemática que es central en el cuaderno 19, desde el primer parágrafo, relativa a la ciudad medieval, al problema de las ciudades medievales en Italia como un precedente, ¿no? de las dinámicas políticas en la península itálica anteriores al Risorgimento, y que dan lugar, toda la reflexión en torno a este problema, a una serie de tópicos teóricos que son centrales eh, para pensar la tarea de Gramsci como historiador, ¿no? Desde la configuración diferencial de la comunidad política moderna en los diferentes estados europeos, a problemas como el problema reforma-renacimiento, con los problemas anejos del humanismo, la contrarreforma, el problema del cosmopolitismo de los intelectuales italianos, etcétera, que son problemas que en última instancia están relacionados con este cuaderno 19, están relacionados con la problemática de Gramsci como historiador, pero son también centrales para la arquitectónica teórica de la filosofía gramsciana, del planteamiento teórico gramsciano, para el estatuto mismo de la filosofía de la praxis o para la reconstrucción de la historia de la burguesía que Gramsci lleva a cabo, ¿no? Y que si se enfoca este último problema desde esta óptica más amplia, incluyendo también estos problemas, permitiría, ¿no? Discutir algunas de las afirmaciones que encontramos en el libro, especialmente la que a mí más me ha llamado la atención es la lectura, ¿no? Del problema de las clases subalternas, que creo que si se aborda desde esta otra perspectiva, como decía, desde la perspectiva de la historia de la burguesía, permitiría matizar algunos
matizar, digamos, la perspectiva desde la que se aborda la cuestión de la subalternidad, dándolo a una perspectiva quizá un poco menos dirigentista, incluyendo algunas notas. A mí me ha llamado la atención que no se incluya el parágrafo 98 del cuaderno 6, ¿no? Donde se ve muy bien ese contraste entre las peculiaridades de la burguesía como clase subalterna y del resto de clases subalternas, o sea, de las clases subalternas en las que está pensando Gramsci. En fin, toda una serie de problemas que de alguna forma permitirían un acercamiento más dialéctico, si queremos decirlo con este término así un poco anticuado al problema, permitirían, si lo pensásemos desde el punto de vista de la Reforma y el Renacimiento, no ver tanto el problema de la conformación de un bloque nacional popular desde el punto de vista de la falta de los intelectuales como de la falta del nexo entre los intelectuales y las masas, por así decirlo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? El problema de la no conformación a partir de la Comuna medieval de la nación italiana es también un problema de falta de nacionalización de las masas. Los intelectuales lo había, estaba Dante, nada menos, ¿no? Entonces falla el nexo y falla el otro polo, falla la nacionalización de las masas. En fin, serían toda una serie de problemas que se podrían discutir a partir de la lectura que se ofrece en el libro, pero creo que lo que conviene señalar en este tipo de presentación de una obra es el enorme paso que supone el disponer de un texto que pretende fundamentar su exposición y que por lo tanto permite discutir con esta y permite ofrecer posiciones, matices, discusiones alternativas o posiciones alternativas a las que se presentan en el libro. Y creo que esto es un gran mérito y creo que es lo que le debemos agradecer al trabajo de Jaime Pala que estamos presentando. Muchas gracias. Si os parece bien, ahora entonces le doy la palabra a Agustín Artese y para que bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias, Anjo. Bueno, antes que nada, quería agradecer a los compañeros de la Asociación Española de Estudios Gramscianos por haber organizado y compartido la invitación para discutir este libro. Y bueno, saludo a los otros panelistas y a Jaime, que no nos conocemos, así que saludo también a él. Bueno, yo quería hacer una serie de comentarios sobre el libro que en algún sentido, digamos, se apoyan en algunas cuestiones que mencionó Anjo respecto de los aportes que constituye el libro para, digamos, el lector hispanoparlante, digamos, como el lector de Gramsci formado dentro de una tradición de lectura como la latinoamericana. El libro constituye sin dudas un aporte. Me parece que es un material pedagógico muy, muy importante. Digamos, me parece que constituye, digamos, una intervención muy oportuna y muy útil. Oportuna en un sentido, diría, incluso histórico, una oportunidad que se abre hace 60 años con la introducción de Gramsci al español. Digo porque en América Latina en general, o en el mundo hispanoparlante, la lectura que se llevó a cabo de Gramsci tendió en general a entender las problemáticas relacionadas con el Risorgimento y con el cuaderno 19 como subordinadas o como menores respecto de problemáticas contenidas en otros cuadernos gramscianos, quizás también como consecuencia de la difusión originaria de la edición Toletti y Platón, en el cual el Risorgimento aparecía en un volumen aparte respecto de las notas sobre la política, la filosofía, etc. Y entonces, en general, en la tradición, o yo tengo esta sensación, al menos en la tradición latinoamericana y hispanoparlante, el caso, mejor dicho, el Risorgimento era entendido como un caso nacional, como una reconstrucción de la historia italiana y no se integraba como momento, digamos, histórico orgánico de la producción de las categorías gramscianas.
Y en esa clave me parece que el libro constituye realmente un aporte que permite informar la lectura y la aproximación a los materiales que constituyen, digamos, eh, los primeros aportes a la lectura de Gramsci. No, más allá de resaltar estas dos cuestiones, digamos, la oportunidad de la intervención, decía, y la utilidad del material, digamos, ahí tendría para decir una cosa muy similar a la cual dijo Anjo. Yo quería hacer énfasis sobre dos dimensiones que están presentes en el libro, y me parece que son dos niveles que, digamos, hacen a la apuesta o a la estrategia expositiva e interpretativa del autor, que son, digamos, la línea quizás más literal o visible de la reconstrucción de la historia de la formación del Estado unitario italiano, es decir, la historia del Risorgimento, periodizada como el autor la periodiza en una serie de capítulos, ¿no? Partiendo de la inmediata restauración posnapoleónica hasta llegar al 48-49 primero, al 61 después, para después no seguir reconstruyendo la historia italiana hasta la emergencia del fascismo. Por un lado, entonces, el eje Risorgimento, y por otro lado, digamos, el eje fascismo, que desde el inicio del libro se presenta como aquella motivación teórica, conceptual, estratégica y política en un sentido integral que lleva a Gramsci a, digamos, con las palabras del autor del libro en el primer capítulo, a convertirse, digamos, en historiador, ¿no? Es decir, a producir una lectura de la historia de Italia que le permite radicar la emergencia del fascismo en una serie de determinaciones histórico-estructurales, ¿no? De contradicciones irresueltas, de procesos de larga duración, ¿no? Como propone en la terminología más historiográfica. Y entonces me parece que en este diálogo entre los temas del Risorgimento y el fascismo en el libro, digamos, se entrelaza una exposición que me parece interesante en el momento en el cual, digamos, la reconstrucción sintética, pero minuciosa, informada, de ya sea la historia del Risorgimento como proceso, pero también la historia de algunas tendencias historiográficas contemporáneas e intervinientes en el proceso, contemporáneas a Gramsci, con las cuales Gramsci discute, o contemporáneas en general, no contemporáneas a nosotros, en el sentido de aparecidas en la segunda posguerra, permiten entonces, al menos yo entiendo que permiten para un público como aquel que decía antes, ¿no? Para un público como el latinoamericano, desmontar los sentidos comunes a partir de los cuales el problema del Risorgimento, entendido como caso nacional, ha sido tradicionalmente leído, ¿no? Ahí me parece interesante en esa clave cómo se produce, digamos, un diálogo que va y viene desde el siglo XIX al siglo XX en el entramado narrativo que propone el libro. Porque por un lado me parece que la reconstrucción, digamos, de la trama histórica del Risorgimento, a partir de la cual el autor propone que emergen algunos de los conceptos de Gramsci, o algunos de los conceptos gramscianos, mejor dicho, son históricamente informados, o se restituye la dimensión orgánicamente histórica de la producción de ciertos conceptos, permite desmontar ese primer lugar o sentido común a partir del cual las notas gramscianas sobre el Risorgimento y el cuaderno 19 en particular son leídos en general como, decíamos, ¿no? Como un caso nacional, ¿no? Como Gramsci leyendo aquella forma particular de formación del Estado de Nación en el siglo XIX que se produce, digamos, desde arriba, que es una lectura muy difundida, al menos en el mundo hispanoparlante, también un poco en el mundo anglosajón, que de alguna manera, digamos, hay tendencias interpretativas que tienden a, digamos, sinonimizar el concepto de revolución pasiva con un tipo de lectura de ese estilo. Y me parece que en esa clave el libro de Pala permite un poco desmontar una lectura de ese tipo. Y me parece que lo hace porque no solo restituye la importancia de la temática del Risorgimento del cuaderno 19 dentro de
digamos, la trama conceptual general de los cuadernos, y lo presenta como un elemento no meramente historiográfico, sino como parte de la dotación conceptual de las categorías, sino porque además lo inserta dentro de la historia europea de la Revolución Francesa, que en ese sentido me parece significativo para poder pensarlo junto con Gramsci en la forma en la cual él, digamos, periodiza el siglo XIX y periodiza el siglo XX, ¿no? Me parece que ahí el caso del Resurgimiento, tal como está reconstruido en el libro, y sobre todo el énfasis que se hace en el siglo 48-49, y que lo permiten anclar en la historia europea, digamos, la apuesta del texto me parece que es anclar también la reconstrucción gramsciana dentro de la reconstrucción gramsciana general de la historia europea, permiten observar justamente cómo la experiencia resurgimental se pone como capítulo nacional de un proceso que se está desarrollando a nivel global, ¿no? En ese sentido, construir una serie 1789, 1814-1815, 1848, 1871, donde el proceso italiano se inserta no como un caso excepcional, sino informando el análisis de la lógica general del periodo, ¿no? Entonces, en la reconstrucción gramsciana de cómo se produce la extinción del jacobinismo de forma y se produce la estabilización del jacobinismo de contenido, y el caso italiano no entra como excepción, no entra como caso, sino que entra, digamos, como capítulo de esa reorganización y entra de forma orgánica. Me parece que otorgando una lección de método, o mejor dicho, visibilizando cómo Gramsci está pensando las condensaciones nacionales de un proceso que se produce a nivel global, ¿no? De reorganización del mapa europeo, al nivel de la formación de los estados, pero también de reorganización y sobre todo de reorganización de las relaciones entre las clases. Y en ese momento me parece que es donde se torna productiva, digamos, la otra beta del texto en función del fascismo. Porque permite justamente la lectura del fascismo en una clave, digamos, teórico-metodológica similar, ¿sí? En la lectura que acabo brevemente de reconstruir, se puede incorporar el momento italiano como un capítulo dentro de la larga historia de la Revolución Francesa, es decir, como aquel ciclo de revolución pasiva que inicia con la Restauración y que tiene como, digamos, que incorpora como tendencia la normalización de las tendencias explosivas de la Revolución Francesa en un proceso de modernización, digamos, entre comillas, conservadora. Me parece que el libro permite hacer o pensar la relación Risorgimento-fascismo en la misma clave, ¿no? Y pensar si el fascismo respecto de la Revolución Rusa o después respecto de la crisis del Estado liberal en la primera posguerra, en la misma forma en la cual puede pensarse la función de la tematización de la historia italiana del siglo XIX en función de el desarrollo de las tendencias de la Revolución Francesa en el siglo XIX, justamente. Y me parece, insisto, ¿no? vuelvo al inicio de la intervención, que para algunos de los sentidos comunes que estamos, digamos, habituados a discutir respecto de cómo se lee los cuadernos y cómo se lee justamente estas líneas de los cuadernos en tradiciones como la latinoamericana, el libro constituye también un aporte. Entonces, no solo constituye un aporte en el sentido de recomponer, reproponer informaciones que permiten una lectura integral de Gramsci o más completa de Gramsci, o que permite informar, digamos, la producción conceptual gramsciana. Además, me parece que permite visibilizar, como decía antes, ¿no? Estas opciones, estas lecciones de método que permiten restituir, por ejemplo, en este caso, como decía yo antes, la dimensión del problema de la relación nacional-internacional como, por ejemplo, dimensión interna de los conceptos, ¿no? Y en esa clave me parece que un desafío del libro es, ¿no?, restituir justamente la dimensión de la revolución pasiva descrita de Italia a nivel de la revolución pasiva de escala europea, ¿no? Que es la apuesta hacia de Gramsci para pensar el siglo XIX y para pensar el lugar del fascismo
en el siglo XX. Así que bueno, quería ponderar estas cuestiones, no quería hacerlo mucho más largo. Como dijo Anjo, me parece que hay un contenido dentro del libro, sobre todo en la serie de capítulos más de reconstrucción histórica, que son el segundo, el tercero y el quinto. Ahí yo estoy de acuerdo que a nivel digamos, de contribución pedagógica son muy importantes para el lector eh, hispanoparlante dentro de una tradición donde justamente eh, los, los aportes conceptuales de Gramsci a veces pecan, digamos, de ser interpretados con un déficit de historicismo, ¿no? En tanto son desanclados del análisis histórico, historiográfico, o la discusión historiográfica que Gramsci propone, con la cual Gramsci polemiza muchas veces. Entonces, la reconstrucción histórica y la reconstrucción de intérpretes con los cuales Gramsci discute, me parece que es eso. Ya del vamos, digamos, a nivel superficial, literal, me parece una contribución muy importante. Y por otro lado, estos matices interpretativos que el libro permite discutir a partir de esa primera revalorización, me parece que también son una novedad para el mundo hispanoparlante, y en el caso de los estudios gramscianos latinoamericanos, que como reconstruía Anjo antes para el caso español, ¿no? Muchas veces los elementos o las categorías gramscianas vienen utilizadas para análisis político inmediato, vienen utilizadas para análisis de procesos eh, restringidos en el tiempo, para pensar los últimos 20, los últimos 15 años, y donde la larga perspectiva no es siempre considerada, produciendo a veces, digamos, castraciones en la potencialidad explicativa de los conceptos, y a veces produciendo deformaciones de esos conceptos mismos. Me parece que el libro permite, ¿no?, reconstituir esa importancia de duraciones más largas y de cómo Gramsci trabaja esas duraciones más largas a partir de tematizaciones particulares. Así que bueno, eso, no más que devolver la palabra al organizador y felicitar al autor por el libro. Muchas gracias, Agustín. Pues pasamos entonces a la intervención del profesor Frosini. Tiene la palabra. Bueno, gracias por el profesor. Y te tomaré en serio, porque lo que voy a decir de entrada es que efectivamente yo soy de una generación anterior respecto a Ancho, a Jaime y a Agustín, y creo a muchos más de los que están ahora trabajando en Gramsci, sobre Gramsci en España. Y desde esta perspectiva, efectivamente me parece una muy buena cosa la publicación de este libro. O sea, me parece una muy buena cosa el hecho de que un investigador, un historiador se estudie Gramsci, escriba sobre Gramsci y lo haga en España, en castellano, porque como ha dicho Ancho, después de algunas temporadas importantes, pienso sobre todo en Paco Buey, que pero se puede nuclear, cuya importancia se puede nuclear en un nombre o dos. Efectivamente, falta en España, en el ámbito lingüístico del castellano español, una escuela, una serie de estudios sobre Gramsci. Se habla mucho sobre sus categorías, se utilizan, como se ha dicho, y no quiero alargar demasiado el discurso sobre esto. Se utilizan sus categorías y a veces se deforman, se interpretan, pero lo que ha dicho Ancho, estoy totalmente de acuerdo. El trabajo sobre los textos, con los textos de Gramsci, textos cuidadosamente reproducidos y comentados y relacionados entre ellos, interpretados, efectivamente es algo que falta. Y en ese sentido,
creo que es una cosa muy, muy, muy positiva el hecho de que se haya publicado este libro y espero que sea solo el primero de una serie de contribuciones de este nivel sobre estos asuntos, no solo sobre Gramsci como historiador, sino como, digamos, que compartan este enfoque de estudio sobre Gramsci. Claro, si pienso en América Latina, antes de Buey, hay que subrayar la presencia de un fenómeno como el grupo pasado y presente. Agustín lo conoce mucho mejor que yo, que estaba en estricto contacto con los que en Italia estudiaban Gramsci, con el Instituto Gramsci, sobre todo el grupo de historiadores alrededor del Instituto Gramsci y que ha hecho cosas muy importantes. Y yo creo que el sentido del grupo pasado y presente está tanto en el hecho de que hayan traducido literalmente Gramsci y muchos textos más al español, comentados, difundidos, etcétera, pero también en el hecho y en este sentido, de que hayan dado una contribución fundamental para el desarrollo de las categorías gramscianas, en un contacto intenso, ¿no?, con la realidad latinoamericana, pero también en el hecho de que hayan creado contactos personales entre investigadores de América Latina e investigadores de Italia. Entonces, en los años 70 y 80, en condiciones totalmente muy distintas respecto a las de hoy, condiciones que hacían todo mucho más complicado, pero se ha hecho. Y en este sentido creo que este libro puede ser un primer punto, ¿no?, para crear para fundamentar la red de contactos que está en España, pero también entre España e Italia, España, América Latina, España y Francia, donde se está ahora trabajando muy fuerte sobre Gramsci en algunas universidades. Bueno, en ese sentido, comparto totalmente las ideas que se han esbozado o presentado y creo que es una cosa muy importante este libro. Claro, como soy un profesor, tengo también que formular unas críticas y poner preguntas, y etcétera, y esto es lo que haré. La primera cosa, voy ahora formulando cuestiones y dudas, sobre todo, y espero que Jaime pueda luego reaccionar a estas dudas o con más dudas o con certezas que puedan aniquilar estas dudas. La primera cosa es que este libro es un libro, si veo su estructura, si pienso en su estructura, es un libro que yo definiría híbrido. Y se presenta también así en la introducción. Jaime lo dice explícitamente. En algunos capítulos ha dado al lector, ha presentado al lector una reconstrucción de los hechos históricos, de los desarrollos históricos, porque son cosas que no se pueden dar por descontado, que se conozcan en España o, bueno, fuera de Italia. Y en otros capítulos ha reconstruido el discurso gramsciano sobre el Risorgimento. Y en algunos capítulos las cosas se han entrelazado entre ellas, ¿no? Y esto se presenta de manera muy clara en la introducción, quizás demasiado clara, en el sentido de que esta clareza, esta distinción me provoca muchas dudas, como si hubiera una distinción entre los hechos y las interpretaciones que se puede ver de manera tan clara, porque también, y esto lo digo muy digamos, muy de pasada, pero cuando se presenta en un capítulo el desarrollo histórico del Risorgimento, esto se hace gracias al recurso a unos historiadores que han trabajado sobre el Risorgimento. Entonces, lo que es importante para mí, que me interesaría mucho, es saber qué imagen del Risorgimento, con qué imagen del Risorgimento Jaime, en cuanto historiador, no solo en cuanto intérprete de Gramsci, sino en cuanto historiador, trabaja y cómo lo justifica y cómo
a qué nivel, digamos, de las sucesivas revisiones del Risorgimento se sitúa su propia lectura. O sea, dicho de otra manera, la elección que él hace de sus fuentes, ¿no? de la manera para él que es la mejor, ¿no? Para reconstruir el Risorgimento. Y por otro lado, la cosa que me parece un poco, que me crea un poco unas dudas, o muchas dudas, es que el cuaderno 19 es un cuaderno sobre las interpretaciones del Risorgimento, ¿no? Mejor dicho, toda la primera parte del cuaderno es esto. O sea, Gramsci empieza el cuaderno con apuntes del cuaderno 9, no con los apuntes del cuaderno 1. O sea, no empieza la discusión del Risorgimento con un intento de poner, de reconstruir unos hechos de alguna manera, sino empieza con una discusión de los historiadores, ¿no? De las interpretaciones que los historiadores han dado. Y luego, cuando construye el cuaderno 19, va poi retrocediendo, ¿no? Y recupera cosas anteriores, como la de los famosos párrafos 43 y 44 del cuaderno 1. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, en la imagen que Gramsci quiere transmitir del Risorgimento, ¿qué parte tiene la interpretación? ¿Qué parte tiene el recurso directo a los hechos? Yo creo que Gramsci, esta es mi idea, es que para Gramsci es imposible entrar en una discusión sobre el Risorgimento sin pasar primariamente por este nivel, ¿no? de las interpretaciones, que es mucho más importante que la simple, lo digo entre comillas, la simple reconstrucción de los hechos. Entonces, para mí una reflexión sobre la estructura del cuaderno 19 sería importante, ¿no? Sería una cosa que no se puede dar por descontada, sí, por obvia. Y luego, bueno, quería añadir algunas cosas sobre clases subalternas e intelectuales, pero coincido totalmente con Ancho y no añado nada sobre este punto. O sea, solo un detalle. Para Gramsci, las clases subalternas están ahí, y son subalternas, claro, pero ¿no? su historia, si hay una historia escondida, una historia que nadie ha contado, es la historia de los intentos continuos de conquistar la propia autonomía. Y esto no se hace sin intelectuales. Entonces, no se puede pensar las clases subalternas sin el intento constante de producir sus propios intelectuales. Que luego esto no sea posible, que haya constantemente interrupciones. Esto es obvio, es la cosa más obvia que hay, pero hay que ver lo que menos es obvio. O sea, el hecho de que detrás de esta capa de opresión hay intentos continuos, un empuje continuo y repetido para producir sus propios intelectuales. Y lo que Gramsci vive en su propia vida, y él lo dice en varios lugares, es que se ha encontrado con unas clases subalternas que han producido sus propios intelectuales, ¿no? E incluso, que es la clase obrera de Turín, y que incluso han empezado a hegemonizar los intelectuales pequeños burgueses que se ven acercando a ellas. Entonces, esto quiere decir que hay momentos picos, como picos en la historia, en donde esta estructura, este nivel de continuidad, de opresión se rompe. Se rompe y se llega a una crisis de hegemonía y, bueno, y todo lo que Gramsci ha intentado reconstruir. Otra duda que tengo es la de la larga duración, la longue durée, ¿no? Yo creo que Gramsci es un teórico de la larga duración. O sea, para él no hay historia si no hay esta perspectiva secular de épocas, ¿no? Porque es en las épocas que se ven los pequeños cambios, los pequeños cambios que luego acumulándose al final producen un cambio de época. Y en este sentido, esta evocación de la larga duración no es el Risorgimento. Cuando hablamos de Gramsci como historiador, el Risorgimento no es una perspectiva de larga duración.
una perspectiva de larga duración, es la historia de la burguesía, del burgués, ¿no? De cómo el burgués va surgiendo a lo largo de los siglos, o de los milenios incluso. Gramsci podría hablar, ¿no? de una historia mucho más larga, por lo menos de manera implícita. Entonces, este libro de Bernard Groythuisen, que Gramsci conoce, que estudia, que lee en el 17, justo después de llegar a Milán, en San Vittore, y que sigue rumiando en los años de la cárcel, sigue citando, utilizando, y al final dice que hay que hacer, como ha hecho Groythuisen para la burguesía, para el burgués francés, hacer la misma cosa para el burgués italiano. Y aquí quiero solo retomar de pasada lo que ha dicho Ancho sobre los intelectuales en las comunas, en el Renacimiento, y, cioè, todo lo que Gramsci va acumulando en los cuadernos 5, 3, 5 y 6, y que son la historia de la fallada, ¿no? de la fallida construcción de una burguesía a nivel nacional en Italia. Entonces, claro, esto es un libro sobre el Risorgimento. Entonces, si es un libro sobre el Risorgimento, no es exactamente un libro sobre Gramsci como historiador, porque Gramsci como historiador es mucho más, ¿no? Es lo que he intentado comunicar aquí. Y luego, otra duda que tengo es la que tiene que ver con la revolución pasiva. He dicho, en la introducción hay palabras muy claras, he dicho igual demasiado claras. Y también aquí creo que hay una manera de enfrentarse con la cuestión de la revolución pasiva que corre el riesgo de limitar su sentido solo a una parte de su sentido entero, complejo, y sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la revolución pasiva es una noción que se va construyendo poco a poco en los cuadernos, no es algo que tenga un sentido desde cumplido y polido ya desde el principio. ¿Por qué digo esto? Pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. En el cuaderno 1, párrafo 44, que es el famoso párrafo que luego va a confluir en el cuaderno 19, que es el primer lugar en los cuadernos donde Gramsci habla de los intelectuales, de la hegemonía, de los burgueses en el Risorgimento, de los moderados y del Partido de Acción, de los demócratas, etcétera. A un cierto punto hay una añadidura en una frase donde Gramsci escribe que el Risorgimento, en las formas y en los límites en que se ha cumplido, de revolución, sin revolución, y luego en un paréntesis, que es una añadidura marginal, añade o de revolución pasiva según la expresión de Vincenzo Cuoco, que es algo que Gramsci añade después, ¿no? No sabemos cuánto después, pero seguramente después, no cuando he escrito este texto. Y al final del cuaderno, en el párrafo 150, Gramsci también añade este tema el lema de la revolución pasiva, pero en un contexto bastante distinto, porque habla de la formación de los estados modernos en Europa como, entre comillas, reacción, superación nacional de la Revolución Francesa y del napoleonismo. Y luego añade revolución pasiva. Ahora bien, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el Risorgimento como revolución sin revolución o revolución pasiva. Y estoy de acuerdo con Jaime, esto es uno de los sentidos de la revolución pasiva, ¿no? La revolución sin revolución. Y por el otro lado, pero hay otra faceta de esta expresión, de esta noción, que es la reacción, superación nacional de la Revolución Francesa y del napoleonismo, o sea, de todo el ciclo revolucionario hasta la caída de Napoleón, que es no simplemente revolución sin revolución,
¿no? Es una modernización, un cambio del Estado, de la forma del Estado, es, diría yo, una invención de un Estado de tipo nuevo que pueda absorber todo el empuje de la revolución sin perder la hegemonía de la burguesía. Y esto al final, Gramsci ve la revolución pasiva como tensionada entre dos polos, ¿no? Por un lado hay que impedir la revolución, por el otro lado hay que hacerla, para que no se haga de otra manera. Entonces, también en la expresión revolución sin revolución depende de dónde cae el acento, ¿no? Si sobre el sin revolución o sobre el revolución, que también es una revolución. Lo que quiero decir es que enfocar, y vuelvo al punto de arranque de mi discurso, o sea, enfocar el Risorgimento como cuaderno 19, para mí corre el riesgo, es una operación importante, seguramente porque el cuaderno 19, como os he dicho, hay que leerlo, hay que comentarlo, hay que conocerlo, y para que se conozca hay que conocer la historia de Italia, pero corre el riesgo de aislar este proceso de un enfoque mucho más amplio, donde el Risorgimento italiano, como ha dicho Agustín, y estoy totalmente de acuerdo, es efectivamente la manera italiana de solucionar un problema europeo, que es una manera limitada, atrasada, asfixiante, pero es un problema europeo. En este sentido, no es algo que se pueda separar de los grandes procesos que, según Gramsci, se condensan en el sentido, en la importancia del idealismo moderno, porque Gramsci sabe perfectamente que el idealismo moderno, que el idealismo hegeliano ha jugado un papel fundamental en el Risorgimento también, ¿no? Para que se pudiera crear esta fusión entre el norte industrial y el sur del latifundio, de los latifundios. O sea, el Estado tenía que ser un Estado increíblemente abstracto, increíblemente ético, ¿no? Para que pudiera tolerar, ¿no? la fusión, la combinación de estos dos polos. Entonces, también el Risorgimento ha jugado un papel importante en la abstracción, y entonces los intelectuales, no simplemente los intelectuales del norte, los intelectuales como Jaime justamente subraya, los intelectuales orgánicos que estaban directamente integrados en su propia clase social, ¿no? de la clase social de los industriales del norte, de los empresarios del norte, sino también el intelectual como funcionario del Estado, que es una cosa que es algo muy distinto del intelectual orgánico, que casi se pone al opuesto, ¿no? Al polo opuesto, o sea, que se pone al polo en el lugar del intelectual como algo que es increíblemente tradicional, increíblemente separado, ¿no? De las clases sociales. Entonces, la complejidad del Risorgimento se juega también en esta combinación, ¿no? de dos tipos de intelectuales que al final han cooperado, ¿no? Como Gramsci subraya también la cuestión meridional, un Croce y Fortunato, que son intelectuales meridionales, tienen un papel fundamental para los jóvenes intelectuales del norte también, no solo del sur, ¿no? Para crear para ellos un ambiente universal y como tal, ¿no? Impedir que se conviertan en intelectuales que trabajen a contacto estricto con las clases subalternas. El último punto es el fascismo. Yo creo que tiene razón Jaime en subrayar la importancia del fascismo en esta línea de continuidad con el Risorgimento. Gramsci, estudiando el Risorgimento, quiere interrogarse, ¿no? del por qué el Estado, la sociedad italiana ha sido tan frágil, ¿no? Como una crisis de hegemonía ha podido crear una irrupción tan brutal de la reacción en Italia. Y también tiene razón Jaime cuando
subraya la importancia del fascismo como, pero, revolución pasiva en la interpretación de Gramsci. No es simplemente reacción, es algo que construye también un nivel nuevo de hegemonía. Lo que yo me pregunto es si la idea de, ahora voy resumiendo al máximo, ¿no? lo que escribe Jaime, si la idea que de un siglo XIX sin consenso, ¿no? O sea, él dice, el siglo XIX es un siglo en Italia, donde se utiliza prácticamente este estado asfixiante, incapaz de ejercer la hegemonía. El siglo XX como un siglo donde se introduce la fuerza porque las masas ya han entrado en la política y no se puede rechazarla, simplemente hay que ocupar su mente, entre comillas, ¿no? Entonces hay que añadir el elemento consenso al elemento de la fuerza. Me pregunto si este esquema no es demasiado rígido. ¿Mm? Claro que hay fuerza también en el fascismo, esto, pero Jaime lo sabe perfectamente, pero hay también consenso en el siglo XIX. Cuando Gramsci habla, siempre estamos hablando de Gramsci, o sea, según Gramsci hay también consenso del siglo XIX. Por ejemplo, cuando él habla del jacobinismo de contenuto, ¿está hablando solo de algo que pasa fuera de Italia o también está enfocando procesos que incluso son, por ejemplo, el transformismo, ¿no? O el Giolitti, la operación Giolitti de integración de las masas populares en el Estado. Está también enfocando procesos italianos que a su manera Italia ha también desarrollado, como desarrollaban otros países que eran mucho más poderosos que Italia, que desarrollaban gracias a una expansión colonial que podía crear consenso en las metrópolis, ¿no? Me pregunto si también esta dicotomía entre la fuerza del siglo XIX, el consenso que se añade, ¿no? Como algo que viene de más en el siglo XX, no sea algo demasiado rígido. Sí, bueno, muchas gracias, he terminado. Muchas gracias, Fabio. Pasamos entonces la palabra a la autora, Jaime Pala, para su intervención en relación a las intervenciones anteriores. Cuando quieras, Jaime. Gracias. ¿Se me oye? Sí, Ancho. Vale, gracias. ¿Se me ve también? sí, se te ve perfectamente. Vale, gracias. Nada. Bien, pues agradecimientos de entrada. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación de Estudios Gramscianos por haber organizado este acto. Muchas gracias a los participantes. A Ancho, por supuesto, a Ancho Garrido y a Agustín Artese y a Fabio Frosdini por su tiempo, por su lectura del libro, por sus críticas, sobre las cuales algunas cosas diré. Y yo creo que también tengo que decir que me parecen críticas que son muy evidentes, que proceden del mundo procedente de la filosofía. Los historiadores hubiesen encabezado, hubiesen a lo mejor leído, hubiesen hecho otras críticas. También se nota mucho, pero bueno, algunas cosas diré, lo que me ha parecido muy interesante y les agradezco mucho por los estímulos, por las sugerencias, por sus reflexiones que me parecen interesantes, aunque la verdad algunas no las comparta. Comenzaría brevemente, intentaré ser breve. Comenzaría por una nota personal. ¿Quién soy yo? Yo soy un historiador italiano, como se ha dicho, que vive desde hace tiempo en España y que se ha ocupado de historia de España, fundamentalmente. Yo soy lo que algunos llaman, con un término un poco dudoso, un hispanista. Bueno, por tanto, conozco un poco la cultura de mi país, Italia, y conozco un poco la cultura de mi país de adopción, ¿no? Que es la cultura española. La primera intención, por lo tanto, era redactar una monografía a través de la cual pues, explicar o contribuir a explicar un Gramsci desconocido a un público no italiano. Un público no italiano que creo conocer un poco. Y por lo tanto hacer de puente. No se puede hacer de puente si un poco no conoces el pueblo de adopción, ¿no? Yo lo he intentado. He intentado hacer entender pues, una parte, un aspecto de Gramsci que no puede ser asimilado fácilmente por extranjeros.
¿Por qué es un Gramsci muy italiano? Ojo. Claro, me explico. Este me parece un punto que hay que subrayar. Si ya Togliatti, en los últimos años de vida y en concomitancia con la preparación de la edición crítica, afirmó que Gramsci no era un patrimonio del partido, sino que era un patrimonio de la gran cultura italiana, lo cual era totalmente cierto. Totalmente cierto. Pues en las últimas décadas, los estudiosos, sobre todo italianos, de Gramsci, han intentado respetar el hecho de que Gramsci no es solamente patrimonio de la gran cultura italiana, sino de la cultura universal de la cultura universal en general. Y lo dice justamente, en mi opinión, porque lo es. Porque lo es. Ahora bien, hay un punto que quiero demarcar, y me refiero al hecho de que Gramsci es efectivamente una figura universal. Es el patrimonio de la cultura universal, ¿no? Pero ello no quita que sea un autor profundamente italiano, un autor que miró más allá de sus fronteras, pero que fue sustancialmente, que fue un producto de su tiempo, claro, como todos, y que fue sustancialmente un producto de su contexto nacional y por lo tanto de la historia italiana. Y es muy complicado entender muchas cosas de este autor sin conocer básicamente la historia del país, de donde procedió. Esto es algo de lo que me he dado cuenta viviendo fuera de Italia. Estando en Italia no lo notaba mucho. En España entendí que ese contexto realmente era poco conocido, porque aquí la gente, por los motivos, no se dedica a estudiar la historia de Italia. Como hobby, como pasión, es normal, ¿no? Y en consecuencia, noté como Gramsci era visto como una figura abstracta, como una suerte de depósito de ideas politológicas y filosóficas que levitaban, sin coordenadas de ningún tipo, sin coordenadas diacrónicas, sincrónicas ni conceptuales. O sea, un depósito de ideas, ¿no? Que después, sin cuerpo, por decirlo, sin cuerpo histórico, sin cuerpo material. Yo creo que pocos en los países de lengua castellana, pero creo que el discurso también se puede extender fuera, ¿no? Han afrontado la lectura de los cuadernos y otros escritos, ¿no? Con un bagaje robusto o suficiente de conocimiento sobre el país de Italia, ¿no? Con lo cual yo creo que inevitablemente muchos elementos del pensamiento de Gramsci se perdían, y sobre todo se perdían las reflexiones de Gramsci sobre la historia de Italia, se perdían. Ni los estudiosos más atentos y famosos de España y Hispanoamérica querían afrontar este tema, un tema bastante arrinconado. Fabio Frossini ha citado a mi director de tesis doctoral. Es que Paco Fernández Boy fue mi director de tesis y en el tema del risorgimento no le entraba. Yo le quiero mucho, le quise mucho a Paco, pero no le interesaba. Y no busquen escritos de Paco sobre esos aspectos porque no los encontrarán. Porque era un tema que obviamente no dominaba. Esto lo dije, hace poco tuvimos una presentación en Barcelona y si Gramsci hubiese sido español hubiese pasado lo mismo a los italianos. Si Gramsci hubiese hecho una interpretación, digamos, de la historia de España desde, yo qué sé, desde Carlos III o por lo menos desde la Constitución de Cádiz, dentro de un siglo XIX muy complicado en España, mucho me temo que poquísimos estudiosos de Gramsci en Italia se hubiesen interesado en ese Gramsci. Normal, obvio, porque una historia que no es la historia de tu país, y que por lo tanto te pones a estudiarla o no la pillas. Y en el libro he explicado los casos de España, pero yo creo que también de esta dificultad, ¿no? Pero también se puede extender un poco a toda la América castellana hablante. Y creía, y creo que es un aspecto que merece ser explicado. Porque, pues, en los cuadernos de la cárcel, pasado y presente, pues forman un binomio indisoluble e indispensable. El análisis del pasado es fundamental. La teorización del pasado que Gramsci o genera o por lo menos refuerza todos o una gran mayoría de los conceptos políticos que después utiliza. La historia le permite entender muchas cosas, que el fascismo no es un producto de la Gran Guerra. La Gran Guerra acelera con su política de masas y con la brutalización de la política,
la Gran Guerra es un acelerador potentísimo, tanto desde el punto de vista económico como desde un punto de vista político, pero no genera el fascismo. El fascismo es fundamentalmente un producto de la historia nacional, contemporánea. No voy a volver aquí sobre el tema de reforma de nacimientos, pero ahora llego. Sino de la historia nacional y de los límites que habían caracterizado pues, todo el largo proceso de desarrollamiento, así como régimen liberal. Como régimen liberal. La Italia liberal. La Italia liberal, pero no democrática. Sin entender el siglo de vida pasado, el presente era indescifrable. Y por eso lo estudia y la interpreta según una visión de larga duración. Claro, también. Ahora también se ha hablado de esto, ¿vale? Y por lo tanto, al hacer esto, intentar hacer entender al lector que yo pienso que la parte historiográfica es un poco el motor, el corazón y la sangre un poco de todos los cuadernos de la cárcel. O sea, lo que da linfa, en la medida en que alimentan constantemente o apuntalan un poco todo el pensamiento, arman el pensamiento político de Gramsci. Creo que se podía y se tenía que ofrecer construir una especie de puerta de entrada a las categorías políticas de Gramsci de tipo historiográfico, una puerta de tipo historiográfico. Yo creo que se podía intentar, era una cosa que yo pensaba que se podía hacer y lo intentaba hacer. Pero claro, tenemos un montón de puertas de entrada, de introducciones o de monografías, estrictamente politológicas, estrictamente filosóficas. De esas hay muchas. Vamos, ¿por qué no intentar una puerta historiográfica? Sobre todo para un público de lengua castellana. Y por lo tanto, esto era un poco el objetivo. Con un lenguaje lo más llano posible, dentro de lo posible, que no puede ser siempre llano. El lenguaje de Gramsci no es fácil, ni es fácil divulgarlo, explicarlo. En general, siempre hay un límite. Y por lo tanto, uno de los objetivos era intentar redactar un libro comprensible para un público culto, porque el público, un público que compra un libro, un ensayo, es un ensayo, es decir, no una novela, sino un ensayo, es un público culto. Pero que no conoce a Gramsci, ¿vale? Este era un poco el objetivo. Teniendo un poco algunas consideraciones sobre las reflexiones de los participantes, ¿no? Cuando yo digo que se nota que no venís del gremio de historiadores, lo cual no es un defecto, probablemente es una virtud, y lo digo como historiador, que a veces también los historiadores somos así, pero yo creo que yo lo he hecho aposta. Yo no creo, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, yo no creo que cuando hablamos de Gramsci historiador, tengamos que fijarnos mucho en las reflexiones sobre las ciudades medievales y el cosmopolitismo de los intelectuales italianos en la moderna o hasta el siglo XVIII, o sobre incluso el cosmopolitismo de los intelectuales. Porque cuando un historiador ve en Gramsci el análisis de un proceso histórico, ve en Gramsci el análisis de un proceso histórico. Cualquier historiador ve en Gramsci el análisis de un proceso histórico. Y el análisis del proceso histórico que él hace es el análisis de la construcción del Estado unitario italiano, que tiene raíces, por supuesto que tiene raíces, ¿vale? Incluso en la lengua nacional, en Dante, en toda una serie de cosas. Pero a la hora de construir, a la hora de armar su discurso sobre el proceso que él analiza, que no es la Italia de la edad medieval, ni es la Italia de la moderna, sino que es la Italia contemporánea, que es una Italia que empieza, como toda Europa, a partir de la Revolución Francesa, indirectamente a partir de aquí empieza. A la hora de entrar concretamente en el análisis, las ciudades medievales no entran en ese discurso, no entran. Él hace todo un discurso sobre las ciudades, que la relación ciudad de campo, donde las ciudades pequeñas son ciudades de silencio, donde no tienen ningún peso
las grandes ciudades, algunas grandes ciudades tienen peso económico. A la hora de historiar, que esto es un punto importante, a la hora de historiar, todas esas reflexiones sobre la ciudad pierden, en la práctica caen, porque al final, a la hora de la verdad, su análisis de la ciudad es que pocas ciudades italianas cuentan el proceso, en ese proceso que él está analizando, no solamente en el cuaderno 19, porque el libro no está construido solamente sobre el cuaderno 19. El libro no está construido, al contrario, entra mucho cuaderno 13 y otros también. Pero bueno, el tema de los cosmopolitismos de los intelectuales italianos. Yo no estoy de acuerdo, perdonadme, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que he leído en general. A la hora de la verdad, a la hora de concretar una historia de Italia, no una historia, una interpretación que es diferente. Él interpreta, no hace historia. Él arma una interpretación histórica sobre el proceso, no solamente del Risorgimento, sino en parte también de la Italia liberal, que se une después, en mi opinión, al análisis del Risorgimento. Los intelectuales que la analizan no son cosmopolitas. No son cosmopolitas. Pueden ser abstractos. Pueden tener la idea cosmopolita que analiza Mazzini y Gioberti. Claro que hay un universalismo dentro de la tercera Roma de Mazzini o del primato de Gioberti. Pero a la hora de la verdad, cuando él inserta Mazzini y Gioberti, no los trata como cosmopolitas abstractos que no tienen una idea, están muy bien insertados en su lucha. Como ve Mazzini, Mazzini es el hombre que cataliza todas aquellas fuerzas que se habían opuesto al pasado entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. No es una persona que no tenga una idea de Italia, es un abstracto, es una persona que efectivamente se equivocó y no tuvo un plan, y es una persona que tiene problemas de liderazgo y de marcar directrices. Gioberti, ¿quién es Gioberti? Claro que tiene una dimensión universal, pero a la hora de la verdad, el análisis que hace Gioberti es una persona completamente insertada dentro de su realidad. Hasta el punto de que llega incluso a superar en su último libro, propugna que hay que ir en contra del papado. Y Gramsci subraya esto, lo subraya. Cabut, por supuesto, no es un cosmopolita, es una persona muy nacionalista piemontesa, una persona que sabe lo que tiene que hacer. Son dos ejemplos de cómo, por la reforma del Renacimiento, eso gusta mucho a los filósofos, pero a la hora de la verdad, el proceso histórico, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Son cosas que un peso relativo si es que algunas veces no lo tienen. A la hora de la verdad, cuando yo me refiero a estudiar el Gramsci historiador, me refiero a estudiar una persona que analiza un proceso histórico. Y ese proceso histórico con un orden, con un sentido, es ese Risorgimento. Y muchas de las notas sobre reforma y renacimiento, sobre Dante, sobre las ciudades medievales, no entran, yo no las encuentro. Y muchas veces hace mucha filología gramsciana, exasperada, desde mi punto de vista exasperada, donde no se tendría que hacer. Desde un punto de vista de historiador, vamos al concreto. A la hora de la verdad, su interpretación no liga con esas notas sobre la moderna y la medieval. El tema de las clases subalternas era un punto importante. Toda la interpretación de las clases subalternas, las clases, no entran en el proceso de creación, no entran, porque no podían entrar. Aquí volvemos al tema. ¿Cómo los analizamos? Es evidente que un filósofo hace una lectura muy teórica de esas notas, pero a la hora de la verdad, cuando tiene que interpretar, las masas son bien dirigidas o no actúan. Eso pasa en el 48, eso pasa en la década de los 50 y eso pasa incluso durante toda la etapa liberal. Es decir, ¿qué le reprocha a Mazzini? No haber sabido dirigir masas, porque las masas por sí solas no se podían haber... Es muy leninista, es muy jacobino en esto. Es muy jacobino, es muy dirigista. Las masas no son protagonistas de la historia, por lo menos no lo son en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX las masas pueden hacer muchas cosas, pero protagonistas por sí solas no son. En Gramsci es el anti-E.P. Thompson. Es decir,
esto es una cosa que quizá podía haber remarcado más. No hay autonomía en las masas. Y a la hora de historiar, cuando cogen un programa concreto de estudio, se nota muchísimo esto. ¿Qué le reprocha a Mazzini? Chico, pues deberías haber encontrado la manera, tú como vanguardia, de volverte una vanguardia orientada al pueblo. Porque el pueblo por sí solo no se mueve. Y si se mueve siempre, o casi siempre, o por lo menos muchas veces, se mueve en un sentido reaccionario. Es decir, que pueden ser instrumentalizadas por la fuerza del Papa y por la fuerza de los Borbones de Nápoles. ¿Vale? Por tanto, yo creo que esto es una cosa que yo, en cambio, contracritico a veces en las personas que vienen de la filosofía. No ver que cuando se habla de historiador tienes que ver el Gramsci que entra en el análisis de un proceso. Y cuando hablamos de larga duración, por supuesto, podemos llegar hasta las consideraciones sobre Augusto, sobre César. Pero en la historia contemporánea, 140 años, es una era de Pleistoceno. Esa es la larga duración. Larga duración es pensar que tu política del presente, activamente, claro que tiene cosas que vienen de la etapa de la edad moderna medieval, pero la formación del Estado unitario es tu presente. Y pensar la política del presente de los años 20 y 30, cuando Gramsci escribe, y pensar que esa política empieza en 1789, porque en el fondo todo el discurso empieza ahí, esa es larga duración. Y es su larga duración de un proceso histórico definido que él coge en examen. Ese. No han entendido muy bien, tengo que reconocerlo, la reflexión de Fruzzini sobre el diálogo con los intérpretes del Risorgimento. Esto es una cosa que creo haber tocado y me costó mucho también ilustrarlo. Es decir, he empezado el libro, con una parte explicando el diálogo con Croce, explicando el diálogo con Oriani, con Gobetti, con Dorso. No lo entiendo muy bien con Adolfo Modeo, cosa bastante complicada de explicar en español, porque estamos hablando de personas que ni tan siquiera en la Facultad de Italia, las facultades italianas de historia, estos autores no se conocen. Se conoce Gobetti, pero Adolfo Modeo, temo que los historiadores los chicos de 20 años no saben ni aparecía un Modeo. No lo entiendo muy bien esto, porque hay todo un apartado en que he intentado resumir en forma muy breve, porque recuerden que de todas maneras tenemos límites también de páginas que nos marcan la editorial. No he entendido muy bien tampoco lo del libro híbrido. Yo no, aparte de que yo soy un historiador del siglo XX, pero digamos que no era mi intención. Mi intención era, más que interpretar, mi intención no era hacer, la interpretación mía es la que he dado, y no quiero salir demasiado como autor diciendo mi interpretación de los capítulos de la historia de Italia. No era mi intención perfilarme demasiado como autor, aunque es evidente que la reconstrucción misma de la historia es ya una interpretación. Es ya una interpretación. No he querido, de todas maneras, perfilarme. He querido hacer aquello que yo consideraba necesario para el entendimiento de las notas gramscianas, que es apoyar al lector, a un lector extranjero, pues proporcionarle una base histórica con la cual luego él pudiera confrontarse con las notas gramscianas. Sin eso no se puede. Sin eso no se puede. O sea, el punto fundamental, yo creo que sin esos títulos que a lo mejor pudiera haberme presentado como historiador más definido, yo pienso que mi interpretación de la historia he dado, no digo ocultarme, pero no tener tanta visibilidad. Haber recurrido con autores, es decir, me he apoyado con autores, pero no lo consideraba, no era ese el punto. Eran capítulos que yo consideraba esenciales. Sin esos capítulos yo creo que no se entenderá nunca. Es decir, no se puede hablar no solo de cuál, no se puede hablar de ninguna de las históricas, historiográficas de Gramsci. Es decir, yo creo que, por tanto, no sé si libro híbrido, yo creo que es un libro que esos capítulos necesitaban
una reconstrucción histórica donde yo francamente no estaba, ni pienso ahora, tengo que decir, ni pensaba proponerme como una suerte de Scirocco, como algunos historiadores italianos me dicen, esta es mi interpretación. Tampoco se nota mucho en los grandes historiadores italianos del Risorgimento. Es decir, cuando yo leo autores como Rota, como Marco Meriggi, tampoco se nota mucho. O sea, interpretan construyendo relato. No, así, vale, o sea, últimamente tampoco veo que... el tema del consenso, otra cosa que no me acaba de convencer. El tema del consenso, en el siglo XX, la Italia en el siglo XX producía consenso. Perdonen, la Italia del siglo XIX, perdón. Yo creo que Gramsci veía el proceso del Risorgimento como un proceso más brillante dentro de sus defectos. Una persona como Cavour era una persona muchísimo más preparada para construir consenso en torno a su gobierno que la derecha y la izquierda histórica, que la Italia liberal. Hasta Giolitti, hasta la crisis de final del siglo. O sea, es muy evidente, en mi opinión, en las notas, que Gramsci ve como un paso atrás. Hay un paso atrás. La Italia que post-unitaria, es decir, esos 40 años que van del 61 al asesinato a la entrada de Giolitti, es una Italia políticamente más regresiva que la del Piemonte de los años 50, que Cavour. O sea, Cavour era mucho más avanzado. La Italia liberal fue menos avanzada que Cavour mismo. Cavour era una persona capacitada para construir consenso. La Italia liberal no. ¿Por qué el transformismo? El transformismo no es producción de consenso. Es el consenso de las élites que se decomponen. El transformismo no baja abajo. Controla el país. El transformismo es la implicación de una determinada burguesía, media burguesía, es decir, entre la aristocracia, claro, aquí deberíamos hablar de derecha y izquierda histórica, es decir, el transformismo supuso una ampliación de la base del sistema, con una pequeña reforma, porque hubo la primera pequeña reforma de la izquierda histórica, ¿no? Realmente estamos hablando del 7-8% de un electorado que llega a una burguesía medio alta, ¿vale? Pero son operaciones de élite, y esto Gramsci lo ve muy bien. O sea, la burguesía evidentemente se está activando, ¿no? Pero la producción del consenso, lo que se dice consenso, no existe en esos primeros 40 años. Gramsci Moreno no utilizará una frase que utilizó antes de que es una dictadura. La Italia liberal fue una dictadura. Así la define antes del arresto. Finalmente es así, una dictadura, fue una dictadura, pero realmente los primeros 40 años mueren un montón de personas, la represión es durísima. O sea, la construcción, quiero decir, no solamente estoy hablando de los fasti de Sicilia o de la represión de Milán en 1878. La situación es dura. O sea, es un país que nace de una guerra civil. La represión es durísima. El brigantaggio, el bandolerismo, es una guerra civil, no es bandolerismo, es una guerra civil. Es Colombia años 80. Es Colombia años 80. Una guerra civil en acto. No hay consenso, no hay producción del consenso. Aquí tiene el final del siglo, ¿cómo lo ve Gramsci? Es la crisis de una clase dirigente que no produce consenso más allá de una restringida élite. Y entra Giolitti, personaje inteligentísimo. Yo creo que las críticas que le hace Gramsci pues no están no totalmente motivadas, ¿no? ¿Quién es Giolitti? Giolitti es el hombre que entiende que ese sistema ya no dura. Se está hundiendo. Está literalmente hundiendo. Y que Giolitti entiende que tiene que hacer una apertura. Muy lista, es una apertura que no modifique el control de clase que desactive el movimiento obrero, el Partido Socialista.
y las fuerzas de oposición. Ese. Por lo tanto, no que no hay consenso. Ni el colonialismo consenso. ¿Cómo va a crear consenso? Perdone, el colonialismo que crea el inicio, con la derrota de Adwa, crea el inicio de lo que después será la derecha de masas. El revanchismo italiano nace en Adwa. El colonialismo no crea consenso. No lo crea ni tan siquiera con la guerra de Libia. Lo creará con el fascismo, pero es otra dinámica la que se crea con el fascismo europeo. La guerra de Libia provoca la caída de Giolitti. Nos hemos olvidado de esto. La guerra de Libia es la causa fundamental de la caída de Giolitti. Y cae porque es un fracaso el colonialismo italiano. No crea consenso el colonialismo. Con lo cual, cuidad mucho con algunas afirmaciones sobre el consenso. Gramsci entiende aquello fundamentalmente como una dictadura. Y no lo dice porque no quiere decir en los cuadernos. Que luego tiene con una operación muy inteligente, que es Giolitti, que también entra en la Lambarena. La acción de Giolitti entra en Barrena también. Porque hay una cosa que Giolitti no consigue hacer. Giolitti es el hombre que enjaula al Partido Socialista. El Partido Socialista después se le escapa. Porque hay una rebelión dentro del Partido Socialista. Y cuando llega la guerra, el Partido Socialista se vuelve completamente indomable. Ya no hay Giolitti después de la guerra. La guerra es la activación total. La masa, es decir, las masas italianas, campesinas y urbanas, se vuelven completamente indomables. Ahí está la crisis. Ahí está la crisis de hegemonía. La crisis de autoridad hacia allá. Porque era un sistema que fundamentalmente ya no servía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay muchísimas cosas que me gustaría, pero ya creo que ya me he excedido. Porque efectivamente lo que decía Ancho es verdad. Daría para debates muy interesantes con todos los participantes y con más personas, ¿no? Sobre esto. Es decir, que yo creo que el fascismo en este sentido, o sea, no se puede entender, porque el fascismo es una revolución pasiva, con capacidad de consenso también, con capacidad de consenso. El fascismo sí que hay consenso, en Gramsci hay, y en Togliatti será todavía más fuerte esta intuición, Togliatti será todavía más fuerte. O sea, Togliatti conocerá en sus lecciones sobre el fascismo que el fascismo sabe construir consenso, pero también en Gramsci hay esto de que hay coacción y capacidad de consenso. Me voy a referir que cuando hablamos de Gramsci historiador, yo creo que tenemos que analizar, sobre todo este punto, que tenemos que dejarnos mucho acotar un poco, acotar. O sea, no es tengo que decirlo, no es un olvido. No me he olvidado de tocar temas. Los he excluido adrede. Que lo haya hecho bien, que sea un error, que sea un acierto, bueno, creo que hay que discutirlo. Pero yo creo que un historiador que se hubiese ocupado de esto lo hubiese hecho adrede, porque cuando se habla de historiador no se habla de consideraciones históricas. Gramsci que habla de la lengua de Dante no es un historiador. El Gramsci que habla de determinadas consideraciones sobre la ciudad medieval no es un historiador. El Gramsci que habla de las clases subalternas, del protoproletariado medieval, no es un historiador. No es un historiador. Son consideraciones históricas. Cuando se habla de historiador se tiene que hablar de un proceso que en mi opinión tiene sentido finito. Sentido finito, que luego intervienen todas esas consideraciones que se han dicho, tienen su importancia. Pero ¿qué dice a la hora de la verdad en ese periodo de formación de ese gran laboratorio del Estado italiano? Yo creo que ese es el historiador. Y cuando se analiza eso, desde el 1789,
yo creo, la lectura que he hecho yo, podemos discutirla, creo que muchas cosas no entran. Y muchas cosas caen. Es decir, meter otras cosas, yo, en mi opinión, no lo veo. Pero bueno, yo lo único que quiero decir es que estoy contento de esta presentación, de haberos tenido a vosotros. Os agradezco muchísimo vuestra lectura atenta, cosa que no se tiene que dar por descontadas en las presentaciones. Una lectura muy atenta, os agradezco vuestras críticas, le daré vueltas y seguiré trabajando. Por lo tanto, esto es un discurso abierto, seguiré dando vueltas y francamente, pues espero que podamos tener más ocasiones para discutir, que esto, si no, esto no sirve para nada. Muchas gracias. Te paso la palabra, Ancho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, yo creo que podemos abrir el turno de palabras si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario acerca del libro, alguna de las personas que está como asistente, pues bienvenido sea. Quizás tendrá que levantar la mano porque tendría que yo activarle la voz. Pero...